La consigna número 2 apunta al caso Sofía, de 8 años, que está en tercer grado y tiene jornada simple. Sofía, dentro del aula, ha presentado dificultades para mantenerse concentrada en clase, frecuentemente se distrae y no logra completar las tareas escolares. También se ha comenzado a manifestar comportamientos oposicionistas y desafiantes, especialmente ante consignas que implican esfuerzo sostenido y tarea de escritura. Bien, entonces vamos a la respuesta. Como nosotros hacemos la evaluación, buscamos destacar que el diagnóstico es muy importante, pero no tenemos que quedarnos en esa etiqueta del diagnóstico, sino que atender a identificar las dificultades que están afectando al desempeño de Sofía en su aprendizaje y en su bienestar, porque la impulsividad es un déficit inhibitorio del trastorno por déficit de atención, o estamos frente a una respuesta de ansiedad, o estamos bajo un rendimiento en escritura. Y esto se puede deber a un trastorno grafomotor o falta de la práctica. Entonces la evaluación viene a poder dar respuesta tanto cuantitativa como cualitativa. Vamos a priorizar dominios como la atención sostenida, donde no es solo la niña se distrae, sino que tenemos que evaluar si su atención es selectiva, donde si hay fluctuaciones en la atención o es constante pero lenta. Podríamos hablar de un TDAH o podemos hablar de un trastorno de la ansiedad. Si hacemos hincapié en otro dominio como las funciones ejecutivas, sus dificultades para organizar las secuencias podrían reflejar un problema en la planificación, donde se involucra el área dorso-lateral prefrontal, o en la memoria de trabajo, donde está implicado el circuito frontoparietal. Otro dominio importante es la visoconstrucción, un bajo rendimiento, donde se presenta una buena comprensión verbal, sugiere un déficit no verbal relativo, es decir, un TANB, un trastorno de aprendizaje no verbal, o solo estrés durante la tarea. Es una pregunta. Bueno, las herramientas que se han elegido para evaluar este caso son ENFEN, que es una evaluación neuropsicológica de las funciones en niños. NEPSI, para poder evaluar la atención sostenida versus la dividida. La figura del rey nos interesa porque no solo va a dar un resultado, sino por cómo todo el proceso, cómo dibuja, cómo planifica, cómo corrige los errores que se plantean. Bien, vamos a Brievdorf 2, que es otra prueba, que va a cruzar los informes de los padres y docentes y ver si hay discrepancias y ver si puede darnos la pauta si el problema es situacional, es decir, solo en la escuela o en la casa. Bien, los datos, la mayoría de los datos apuntan en este caso a un diagnóstico asociado al TDAH. Es con un subtipo inatento de la atención. También podemos hablar de un posible trastorno específico del aprendizaje, TEA. En la escritura podemos hablar de disgrafia, pero hay que tener en cuenta que hay varios indicadores como el oposicionismo. Si este va a ser reactivo a las demandas escolares únicamente, entonces no sería un trastorno asociado un trastorno del aprendizaje, digámoslo así. No sería un TND primario, sería. Su irritabilidad y su sueño alterado sugiere comorbilidad con la ansiedad, por ejemplo. Vamos a ir a plantear un diagnóstico diferencial con otros trastornos como la ansiedad. En este caso podría explicar la irritabilidad. El problema es que no explica los errores por impulsividad. El trastorno del aprendizaje no verbal, el TANB, no hubiera, si en este caso no hubiera mayores déficits visoespaciales, pero Sofía tiene buen razonamiento verbal.
este, mm, no podemos sostener esta hipótesis. Los problemas sensoriales, que lo vamos a ir evaluando a lo largo de toda la evaluación, y al final vamos a chequear si la visión y la audición están perfectamente conservadas. El perfil cognitivo, podemos hablar de las fortalezas, donde Sofía tiene un lenguaje expresivo sólido, que nos permite usar estrategias verbales para compensar su déficit, por ejemplo, la autoinstrucción para la organización. Sus debilidades en memoria de trabajo sugieren la necesidad de adaptaciones externas, como listas, recordatorios visuales para ella, eh, recordatorios de parte de la familia también podrían ayudar, ¿no? Tener en cuenta todas las actividades que el niño realiza y ir recordándola o motivándola a recordar qué cosas tiene que hacer todos los días, haciendo un listado de todas las actividades que ella realiza y que ella repita. Después vamos a evaluar el contexto y la familia como puntos que puedan colaborar o contribuir a este proceso. En el ámbito escolar, las demandas de tercer grado exigen más autonomía. Si Sofía no tiene herramientas, va a vivenciar la frustración. Por eso es importante que los padres puedan explicarle lo importante que es intentar hacer, ejecutar, aunque las cosas no salgan como ella espera. Trabajar la frustración desde ese lugar, desde el amor, desde el entendimiento y desde la empatía, ¿no? Familiar. Me confundí. Estaba hablando del ámbito familiar, ahora vamos al ámbito familiar. En el caso de los docentes, explicar cómo funciona la frustración y que no tiene que ser algo que frene el desempeño de los niños, la ejecución, el procedimiento, al margen del resultado, ¿sí? En la familia, lograr establecer rutinas de sueño, alimentación, tareas, trabajo en la casa, porque la falta de descanso puede influir enormemente en todo lo que es funciones ejecutivas. Después vamos a ir a recomendar la modificación en el ambiente, donde el profesor pueda tener al alumno, a la alumna en este caso cerca, para poder ayudarla, guiarla, acompañarla, dar instrucciones paso a paso, repetir las instrucciones. Podemos incorporar otros recursos tecnológicos como teclados para que ella, o como por ejemplo tablet, para que ella pueda usar un teclado de asistencia para poder mejorar la escritura y ver si es funcional, y la disfuncionalidad pasa a otro plano menos relevante. La enseñanza explícita de estrategias, por ejemplo, ir paso a paso para resolver un ejercicio, un trabajo, y además fomentar que ella vaya pensando qué sigue después, que ella piense, involucrarla, digamos, en su proceso de desarrollo. Después, el acompañamiento familiar tiene que ver con ordenar los horarios, que es lo mismo que dijimos antes, porque la falta de sueño empeora el TDAH. Tiene que haber refuerzos positivos, no castigos, no críticas, no penitencias, nada de eso, sino celebrar los logros, reforzar positivamente, en síntesis. Enseñarles a los padres y educarlos en cuanto a que su hija no está teniendo un desempeño bajo o no quiere realizar ciertas tareas por falta de esfuerzo o por flojera, sino porque realmente tiene una patología, un déficit que no puede elegir entre hacer o no hacer, sino que su cuerpo, su mente, todo su cerebro están en un estado que no le permiten, y tienen que buscar la manera de motivarla desde otro lugar. Hay un trabajo en red que se va a desarrollar con psiquiatras, terapistas ocupacionales, psicólogos, los docentes, la familia. Por ejemplo, si derivamos a psiquiatría, puede haber comorbilidad con antidepresivos o ansiolíticos por la depresión, por la ansiedad. La terapia ocupacional nos va a presentar dificultades grafomotoras que pueden ser resueltas por esta área, ¿no? Después tenemos una hipótesis integradora donde Sofía tiene una vulnerabilidad neurobiológica que tiene que ver con el TDAH,
que al enfrentarse a mayores exigencias académicas y posible falta de apoyo genera un circuito vicioso de frustración y evitación, bajo rendimiento y con un entorno que puede ser tanto grave como facilitador del cambio.